Les bendiga, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Quiero invitarles a meditar en esta oportunidad la palabra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No podemos ser salvos por medio de las obras de la ley. Dios nos ha salvado por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. De esa manera podemos ser salvos. ¿Qué quiere decir? Transformadas nuestras vidas en un nuevo carácter por el amor de Dios. Pero debemos entender que entonces las obras no nos pueden salvar, las obras que hagamos, pero sí hemos sido salvados para buenas obras. De eso quiero yo meditar en esta noche con cada uno de ustedes. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 24. Para eso entendemos. Hemos sido salvados para buenas obras y Dios nos ha equipado, nos ha dado el poder del Espíritu Santo que fructifique en nuestras vidas. Y por eso no nos olvidemos que los frutos del Espíritu son el amor que se produce en nosotros por el Espíritu que mora en nosotros. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y de esa forma somos salvos, porque dice que contra tales cosas no hay ley. Pero hay que entender también algo, que los que somos de Cristo hemos sido crucificados juntamente con Él. Esta vieja vida ha muerto con Él en la cruz. Ha muerto esas pasiones malas que había dentro de nosotros. Y esos malos deseos. Esa es la salvación por gracia, que debe llegar a ser una realidad en nuestras vidas. Y la palabra de Dios también en Mateo capítulo 7, verso 18 al 23, por eso nos aclara y nos da a entender que debemos de reconocer esto en nuestras vidas, que no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Debemos hallarnos haciendo la voluntad de Dios si es que hemos sido salvados por medio de la fe. Debemos hallarnos haciendo la voluntad de Dios y comprender que Jesús hizo la realidad en nosotros de que seamos una nueva vida. ¿O sucedió algo? Aún no hemos sido hechos nuevas criaturas. Por eso nos da a entender aquí el Señor Jesús que el buen árbol no puede dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. Si el Señor ya nos salvó, quiere decir que debemos empezar a dar buenos frutos. Comprendiendo esto, para cada uno de nosotros, que tenemos que meditar muy profundamente, que si no damos buen fruto, dice la palabra que todo árbol que no da buen fruto será cortado. ¿Cómo podemos conocer si una persona ha sido salvada de esa naturaleza pecaminosa, de la vieja manera de ser? Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso es que debemos de hallarnos haciendo buenas obras. Porque Jesús mismo dijo:
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor les declarará, dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Debemos hallarnos haciendo la voluntad de Dios. No nos dejemos impresionar por estos grandes, famosos predicadores, apóstoles o profetas. No nos dejemos impresionar en estos últimos tiempos con las señales, los prodigios que ellos hagan, con estos que hablan en lenguas, con estos que echan fuera demonios. Que no seamos intimidados a tal punto de sentirnos tan chicos, de pensar que hacer eso es la voluntad de Dios. Porque el Señor Jesús claramente dice que estas personas que se hayan hallado haciendo esto les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿en qué buenas obras es la que Dios quiere que estemos ocupados? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Señor está cansado, como lo he dicho, de cultos y misas. El Señor quiere que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Ese es el culto verdadero, el culto racional. Y ahí es donde que podemos hacer la voluntad de Dios y hallarnos haciendo la voluntad de Dios cuando presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Por eso es que el Señor aclara que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Como miramos que el Señor Jesús reprendió a estos que estaban echando fuera demonios, que estaban sanando enfermos, que estaban profetizando, predicando en el nombre de Jesús. El Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque se conformaron a un religiosismo, se conformaron a predicar el evangelio en cuatro paredes. Y estos grandes predicadores se conformaron a que la gente les admire, la gente les siga, la gente esté atentos a lo que ellos hacen, pues se volvieron personas vanagloriosas y se volvieron personas que solamente se complacían en exhibirse delante de la gente, ser vistos por la gente. Por eso es que muchos de estos predicadores se auspician a sí mismos con los milagros que hacen, con las señales que hacen, invierten grandes cantidades de dinero en televisión, en muchos medios publicitarios para poder impresionar a la gente y ser vistos bien de la gente. De esta manera sacar provecho de las personas y que las personas los tengan como grandes maestros y grandes siervos de Dios. Pero el Señor claramente ha dicho que les dirá en aquel momento, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque eso no es las buenas obras en las cuales el Señor quiere que nos ocupemos.
y por medio de las cuales se nos abrirá una puerta generosa en el reino de los cielos. Recordemos que la palabra decía que todo árbol que no da buen fruto será cortado. Y lastimosamente todos estos predicadores que hacen todas estas señales, prodigios, estos milagros en estos últimos tiempos, también están destinados como árboles a ser cortados. La palabra de Dios, por eso, en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, y siempre he explicado esto de que Dios está cansado de cultos y misas, que son en realidad esos sacrificios y esos holocaustos que están encriptados en este tiempo practicando como cultos y como misas. Por eso el Señor Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, lo dijo así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Entonces el Señor está cansado de todos estos rituales, de todos estos sacrificios, de todos estos holocaustos. Y ahora se lo hacen en una manera de cultos, de misas, sacrificios. Ir obligado a presentar un culto, a presentar una misa, que son solamente rituales, actos tradicionales de este mundo. Por eso el apóstol dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, renovaos por medio del entendimiento, por medio en la mente, renovaos, dice el Señor. Y dice el Señor: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de la presencia de Dios. Y el libro de Santiago capítulo 1 verso 27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: esa es la buena voluntad que Dios quiere que hagamos, que nos hallemos haciendo su voluntad. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dios quiere que seamos misericordiosos, dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de la presencia de Dios. ¿Y de qué forma amaremos misericordia? Ayudando al huérfano, a la viuda, al extranjero, al necesitado. Ahí se agrada a Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Porque en Marcos capítulo 12, 38 hasta el 40 dice: Jesús les enseñaba su doctrina. Visitar a los huérfanos, a las viudas, pero no para devorar sus casas. Porque ahora las grandes religiones y denominaciones muchas veces aceptan incluso las ofrendas de los más pobres. Les dejan despojados de sus posesiones. Y cuando se los tiene en los cultos y en las misas, se los despide sin darles una sola bendición material también, porque Dios no solamente quiere que digamos Dios te bendiga, sino también
Dios quiere que se le provea al pobre lo que necesita. Por eso dice, guardaos de los escribas, de los fariseos. Y yo diré en estos tiempos, guardaos de todos estos hombres que están aprovechándose, de estos religiosos que están aprovechándose del pobre y no están haciendo justicia y no están amando misericordia y no se humillan delante de Dios. El Señor Jesús claro lo dijo, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, llaman las salutaciones en las plazas. O sea, ¿qué quiere decir? Les gusta andar bien vestidos, con buen saco, con buena corbata, o les gusta andar con una buena sotana, con un buen traje de sacerdote, bien planchado, bien limpio, bien impecable. Por eso dice, guardaos de estas personas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, o sea, aman que les saluden y les digan apóstol, profeta, pastor, ¿cómo está? Sacerdote, padrecito. Aman que les saluden y dice, y también aman las primeras sillas en las sinagogas en esos tiempos. Ahora aman los primeros lugares, las primeras sillas, adelante en el altar. Las primeras sillas, siempre eso sucede tanto en las misas. Ustedes podrán darse cuenta cuando hay una misa importante, grande. Ponen adelante a los más importantes. Y asimismo en los cultos. Están adelante los ministros, ocupando las primeras sillas, los primeros asientos en los altares. Por eso dice, aman las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. También, cuando alguien invita a una cena, dicen, ¿quién tiene que estar primero? ¿El padrecito? ¿El pastor? Aman los primeros lugares en las cenas. Y que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Y eso está pasando en estos tiempos. No se está haciendo la voluntad de Dios. Sí, están predicando, están profetizando, están hablando en lenguas, están echando fuera demonios, están poniendo las manos sobre los enfermos, dicen que ellos sanan, pero no hacen justicia, no aman misericordia y no se humillan delante de su Dios. Más bien están devorando las casas de las viudas, la comida de la viuda, la comida del pobre, lo que le pertenece al extranjero. Eso están devorando y por pretexto hacen sus cultos, sus misas. Aquí dice, hacen sus largas oraciones. Cuando Jesús muy bien enseñó la oración modelo tan corta, pero por pretexto, dice, no rece solamente un Padre Nuestro, sino 10 Padres Nuestros. Y para pretexto, para que se haga un poquito más largo, unos 20 Ave Marías. Y no se quedan atrás los evangélicos. Por pretexto vamos a hacer un culto, una vigilia. ¿Para qué? Mientras más cultos, mientras más vigilias, más ofrendarán, más diezmarán, más podremos cobrar. Mientras más campañas, por pretexto hacen campañas, por pretexto hacen esos retiros, por pretexto hacen toda clase de acto religioso para sacar provecho. Dice que estos recibirán mayor condenación. Así es que amigos, amigas, hermanos y hermanas, tenemos que hallarnos haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La religión pura
y sin mancha delante de Dios es esta: visita a las viudas y a los huérfanos en las tribulaciones y guardémonos sin mancha de este mundo tan contaminado. Que Dios le dé grande bendición a cada uno, bendición de sabiduría. Amén.